Buenas tardes, noches, Edusers, una vez más aquí con nosotras, que vamos a hablar sobre la falta de perspectiva de género en la carrera de educación social. Vale, bueno, ya veis que estoy súper bien acompañada de tres mujeres, tres educadoras sociales maravillosas que tenemos aquí. En un ratín de nada os las voy a presentar. Lo primero de todo, ya sabéis que mi capacidad para esto de la tecnología es un poco allá y los nombres aparecen como no deberían de aparecer, pero bueno, ahora os las presento para que quede claro. Antes de nada os voy a leer un pequeño texto para hacer de introducción en este programa de esta noche que va a ser tan entretenido. Sabemos que la socialización es diferente según el sexo del bebé a nacer. Tan diferente que han llegado a decir que las mujeres venimos de Venus y los hombres de Marte, y esto ha sido un dicho o una coletilla popularizada. Sabemos que hombres y mujeres no tienen los mismos factores de riesgo ante situaciones como la exclusión social. Sabemos que las mujeres que vienen en patera se las rifan los proxenetas. Sabemos que una joven de 18 años que sale del recurso tutelar lo tendrá más complejo para acceder a un trabajo y poder mantenerse por sí misma. Y para más Henry, sabemos que esa joven y todas las demás mujeres pueden sufrir acoso laboral y sexual en el trabajo, solo por el hecho de ser mujer. Sabemos que las mujeres pueden ser víctimas de violencia sexual y que la mayoría de casos se darán dentro de la pareja. Sabemos que la violencia de género es una pandemia que llevamos arrastrando desde los orígenes del patriarcado, desde que los hombres dejaron de ver a las mujeres como diosas por dar vida y entendieron que tras una relación sexual esas mujeres tenían bebés que eran mano de obra barata. Y ahí, en ese punto de inflexión, es cuando nacen términos como eres mía, fidelidad o matrimonio. Porque esos términos implicaban poseer a una mujer. Si sabemos, y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen un montón de estudios, que la socialización de género marca la desigualdad desde que nacemos, si sabemos todo esto, ¿cómo es que en el currículum de asignaturas de una carrera como la educación social falta la perspectiva de género? Si sabemos que género, educación y contexto sociocultural son estrechos aliados, ¿cómo es que no está incluido en la educación social? Y para hablar de todo esto, tengo a estas tres mujeres. Por un lado, tenemos a Elizabeth Belliscas, que la tenéis arriba a la derecha, de Bilbao, que ha dirigido sus últimos trabajos académicos en torno a la violencia de género. Por otro lado, tenemos a Mayalen, abajo en el centro, que se formó a través de cursos sobre violencia de género y la trata de personas con fines de reproducción sexual. Porque, como vengo diciendo, no hay formación sobre estos temas dentro de la carrera de educación social. Andrea, que es una nueva integrante del equipo de Eduso TV, educadora social, integradora y actualmente trabaja de coordinadora en un centro de menores en acogida y fundadora de una asociación feminista en su pueblo, y ella es de Valencia. Vale. Chicas, ¿queréis decir algo más que yo no haya dicho? Bueno, por una parte creo que me has presentado bastante bien y en torno a la perspectiva de género, pocas cosas más lo que tú has dicho en relación a lo que es la carrera, muy poca cosa, pero ahora lo comentaremos. Vale. ¿Alguna más? ¿Os apetece presentaros un poco más? ¿He sido clara y concisa? Yo también soy animadora sociocultural, que también es una profesión que también está en el mundo de lo social, pero que está bastante apartado y que tampoco está tan bien visto dentro del ámbito de lo social. Y bueno, eso, creo que también de acuerdo con ella, pues has descrito bastante bien. Muy bien, gracias. Sí. No lo he hecho ni tan mal. Y nada,
Y hola, buenas. Por mi parte, nada, pues también que aparte de educadora social, soy integradora social y llevo pues desde el 2011 trabajando en el ámbito. Qué bien. Bueno, chicas, vamos a ir allá con nuestras primeras preguntas. Estoy intentando cambiar los nombres para que cuadren. Soy una lianta, perdonadme, pero aún así, vamos allá con la primera pregunta que me apetece lanzaros, y es si tuvisteis alguna asignatura dentro de la carrera de educación social en la que fuese referente al género, a mujeres, a prostitución, a trata. A ver, si queréis empiezo yo. Ujú. Bueno, yo he estudiado en la Universidad de Valencia, en la pública, y la verdad que como asignatura como tal no existe, no hay. Sí que es verdad que en las asignaturas en generales, como te daban libertad para hacer trabajo de lo que querías, ahí sí que podías elegir hacer trabajo de género. Y sí que existe, que sí que hice un curso de extensión universitaria, que es voluntario. Si quieres hacerlo te dan créditos, pero es si quieres. Y ahí sí, y de hecho la hice y era la única persona de educación social que había en esa asignatura. Pero bueno, estaba bien. Luego lo comentamos si queréis. Genial. Bueno, pues si queréis sigo yo. Ujú. Yo estudié en la Universidad del País Vasco y en mi carrera no ha habido ninguna asignatura referente al género, ni a la perspectiva, ni a la violencia. Y eso que hemos tenido bastantes asignaturas que se podían haber enfocado bastante bien. Y sí que en algunas asignaturas han habido pinceladas, pero habrán sido 2 sesiones de tantas que podían haber sido. Entonces sí que se queda muy corto la perspectiva de género dentro de la carrera. Y en nuestro caso, por ejemplo, no teníamos opción de hacer alguna extensión para poder ampliar los conocimientos. A todo esto también creo que hace falta añadir que el profesorado también influye mucho en la perspectiva de género, porque en nuestro caso sí que hemos tenido profesorado pues con actitudes machistas y bueno, en esta profesión creo que eso debería de sobrar. Ujú. Pues nada, yo al igual que Elizabeth, bueno, he estudiado en la Universidad del País Vasco, pero en este caso en Donostia, en San Sebastián. Y nada, pues al igual que comenta ella, la asignatura como tal no existe, ni por asomo, o sea, y luego, pues nada, al igual que dice ella, en muchas asignaturas se ha podido, ha habido opción de poder hablar de ello, de profundizar y tal, pero nunca se ha hecho. Y bueno, se ha podido tocar igual, pues de alguna forma sutil, muy pequeña, pues hablando igual de la extensión de la familia, pero poco más, o sea, de una forma muy, muy pasajera, sin hacer casi ni uso de la palabra violencia de género. Ya, es que es complicado. Yo, mi experiencia es la misma que la vuestra, compañeras. Em, Al final me formé en violencia de género y en otras tantas cosas por mi propio interés y pagando cursos, pagando talleres, dedicando tiempo y esfuerzo, porque en la carrera no hay una oferta sobre la perspectiva de género, ni la violencia de género, ni nada que tenga que ver con nosotras, ¿no? Sí Es que... incluso... Ay, perdón. Sí, Andrea. Digo que incluso lo que decía Elizabeth, ¿no? De que aparte de que no existe una asignatura como tal, encima nos vemos en situaciones machistas. En una carrera como la nuestra que dices, ¿cómo puede pasar, no? Porque eso también ha pasado en mi universidad, que un profesor abusó de diferentes chicas en nuestros años. Entonces es como un poco de decir, jo, es que encima de no haber ninguna asignatura ni referencia, encima pasan este tipo de cosas, ¿no? Que da más rabia al pensarlo. Sí, da más rabia, por supuesto. Y además lo que cuentas es bastante grave. Y se supone que como educadoras y educadores sociales por lo menos deberíamos de tener conciencia de género, ¿no? Bueno, lo que os decía, compañeras, es que
sabemos que es importante educar en esto, sabemos que el género es una de las cosas que los niños y niñas no nacen con ello, sino que se educa. Entonces, ¿por qué creéis que en una asignatura como, bueno, perdón, con una carrera como la educación social no se incluye una asignatura sobre esto? ¿Cuál creéis que puede ser el fallo? Yo creo que es quién ha puesto las asignaturas, quién ha elegido las asignaturas de la carrera. Estoy segura de que han sido hombres que realmente no sufren. Quiere decir que no significa que los hombres no tengan que poder empatizar con lo que es la perspectiva de género y la falta que hace, que está claramente que sí, igual que nosotras. Pero la falta de la creación de las asignaturas de educación social, que en este caso, por ejemplo, en Valencia se creó en el 91, está clarísimo que no tenían esa necesidad o como no pensaban que hacía falta tanta necesidad para poderlo poner en una asignatura. Y como es a nivel tan importante, o se cree en la universidad como más importante, que cuesta mucho cambiar una asignatura, porque para cambiar una asignatura te cuesta miles y miles de cosas por hacer, se sigue y sigue igual y vamos actualizando y sigue siendo lo mismo, porque desde un principio han sido hombres lo que le han puesto las asignaturas, creo yo. Tal vez es Bueno, y una... siguiendo también, Eli. sí, siguiendo un poco la línea de Andrea, creo que también no hay una visibilización de lo que es la educación social. Entonces, como no hay tal visibilización, tampoco se visibiliza a las mujeres y todo lo que conlleva la perspectiva de género. Entonces, al final, la carrera y las asignaturas se quedan vacías. Bueno, no vacías, que bueno, en mi caso no siento que se nos haya formado desde un realismo, porque luego nos enfrentamos, según salimos de la carrera, con unas situaciones que no nos han preparado en la carrera, que han sido nos han explicado de forma muy global, y la perspectiva de género, por mala suerte, está ahí también. Entonces, es cuando nosotras, encima, pues coincide que aquí somos todas mujeres, y estoy segura que en vuestras clases el 90% de los alumnos o alumnas eran mujeres. Entonces, somos nosotras quienes espabilamos y vemos, pero también que entiendo que también hay una parte de nuestras propias experiencias que nos incitan a querer formarnos más en temas de perspectiva de género, porque vemos más situaciones y no sé si empatizamos, no sé qué palabra utilizar para describirlo. No sé si me explico, ¿eh? Sí, la empatía es importante, ¿no, Eli? ¿Qué es lo que quieres decir? Al final nosotras lo vemos porque empatizamos con las situaciones de Es más mujeres con las fácil, que trabajamos. pero digo, como Claro. mujer es más fácil empatizar Ujú. y eso es lógica. Bueno, pero es que al final Sí. también la empatía es una de las bases de la socialización de género asociada a lo femenino, ¿no? La empatía es una destreza que se les presupone a las mujeres y que en los hombres no se acentúa. Sí, además de ello, la educación social, igual que la sanidad, la enfermería o todas estas carreras, además, como ha dicho Andrea, de ser bastante nueva, la carrera de educación social comparando con las demás carreras, a la parte social siempre se la achaca, o sea, la parte esta social del cuidado, de tal, siempre se le ha achacado a la mujer desde los inicios, aunque no sea un trabajo de la mujer. Entonces, pues desde ahí yo creo que también, como decía Andrea, está visto desde un mundo patriarcal y sigue en esa línea. Claro, a mí me gustaría recoger una idea que también lo hemos medio comentado aquí ahora mismo, pero es que ¿quién hace las asignaturas? ¿Quién dice qué asignaturas son? ¿Quién está dentro de la universidad? Como yo en mi caso yo estudié en Deusto, en la Universidad de Deusto, en Bilbao, era un rector, ¿no? Pero sabemos que es una profesión que está bastante feminizada, ¿no? Que como habéis dicho, el 90% de las aulas son mujeres, o el 80%, vamos por ahí, por ahí. ¿Cómo falta la perspectiva de género en una carrera así? Y lo peor de todo, y aquí yo misma me pongo una nota negativa, ¿cómo
en mis años de carrera no alcé la voz y dije, ¿qué está pasando? Que nadie me está hablando de género, que nadie me está hablando de prostitución, que nadie me está hablando de la violencia que se ejerce hacia la mujer, no solamente de género, sino simbólica, laboral, de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿alguien estaba hablando? Sí, digo, Lucía, que ahí te podría decir que también, porque cuando estamos estudiando en una carrera vamos para aprender. Digo, tenemos la edad mental de que vamos allí a aprender. Entonces, no creo que, pienso que a lo mejor en ese momento yo, por ejemplo, no me veía lo suficientemente capaz para levantarme y decir, escucha, yo quiero que me habléis de esto. Que podría ser que sí, genial que sí, pero digo que a lo mejor no nos pasaba porque vamos ahí en la mentalidad de quiero aprender porque no sé nada, entonces quiero que me enseñes. De sujeto Entonces, pasivo, ¿no? claro, claro, entonces puede ser que por esa razón no nos levantamos lo suficiente, porque nos vemos inferiores, porque también nos tratan, no como mujeres, sino al alumnado en general, que nos tratan como inferiores. La mayoría de las universidades somos más números que nombres, entonces no nos vemos, creo que, con la capacidad de decir, yo quiero que me enseñes esto, o te hace falta, tu educación no es la adecuada porque te falta la perspectiva de género. Yo creo que no nos dan esa oportunidad de voz o no nos creemos suficientes para poder hacerlo. Sí, toda la razón tienes. Bueno, compañeras, os voy a contar en el momento en el que yo me di cuenta de que a mí me faltaba la perspectiva de género. Y me gustaría que luego pudieseis compartir también vuestras anécdotas si las tenéis. Yo me acuerdo que en mis prácticas yo trabajaba en exclusión, bueno, hacía las prácticas en exclusión social, luego hice voluntariado en el mismo centro y me encontré con que bastantes mujeres que asistían a ese centro en concreto, en el que, entre otras cosas, yo daba alfabetización, muchas de esas mujeres cerraban la puerta de ese centro después de la hora de sesión y esas mujeres eran prostituidas. Y ahí fue mi primer choque con la realidad, en este caso con la prostitución, con la trata, de decir, ¿y por qué nadie me ha hablado de esto? Y decir, tengo que ponerme a leer, tengo que ponerme a investigar, tengo que ponerme a estudiar. Porque me encontré en una realidad en la que yo felizmente daba lectoescritura a mujeres, en este caso eran saharianas, no me acuerdo muy bien, sé que una de ellas hablaba francés, bueno, les estaba dando lectoescritura, pero es que también necesitaban un apoyo emocional que yo no sabía ni por dónde cogerlo porque no entendía nada del mundo de la prostitución. Y ese fue mi clic de, Lucía, a ti te falta mucha formación para dedicarte a esto. Entonces, me encantaría trasladaros la pregunta de si creéis que es importante hablar de género, hablar de violencia, hablar de sexualidad feminista, hablar de prostitución en la carrera y en qué momento vosotras abrís los ojos, tal como me pasó a mí, y entendéis que os falta mucha formación. ¿A quién le gustaría empezar? Bueno, pues empiezo yo misma. Gracias, Pues María. nada, yo la verdad que darme cuenta como tal, me he dado cuenta a lo largo de estos 11 años de profesión. La verdad que en todos los ámbitos en los que he trabajado, tanto menores, adultos, solicitantes de asilo y protección internacional y salud mental, me he dado, bueno, y discapacidad también, me he dado cuenta, sí, es que he tocado bastantes Todos ámbitos, malos. que en todos ellos es necesario, o sea, en diferentes niveles y al final yo misma también trabajando me he dado cuenta que yo misma sufro esa violencia de género, esa desigualdad. Entonces,
yo creo que es necesario a nivel general, en todos los lados. ¿Cuándo me di cuenta en realidad que lo necesitaba? Pues un día que me vi que tuve que ser testigo de una mujer que había sufrido violencia de género como tal y tuve que ir a testificar como trabajadora. Qué duro. Ahí fue cuando empecé yo, ostras, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Y empecé un poco a investigar y tal sobre ello porque, claro, si conoces, ves algún vídeo, te interesas y tal, pero yo no me sentía con la cualificación necesaria para poder hablar del tema con propiedad, la verdad. Y nada, y ahora al trabajar con menores, pues cada día me estoy dando cuenta que es muy importante empezar a enseñarles a ellos, porque al final ellos serán el futuro. Eh, Hoy día, o no sé si desde siempre, ha existido esa desigualdad y yo creo que en nuestras manos, los educadores sociales, que somos un agente de cambio y de enseñanza y de aprendizaje, debemos educarles en igualdad. Exacto. Sí, aunque nos lo pongan difícil, ¿eh? Porque creerme que en las instituciones, Eso las es. entidades, te lo ponen difícil, dificilísimo. Es que muchas veces el problema son las propias instituciones que Ujú. ante una agresión, ante un abuso, no dan una respuesta. Entonces, en el momento que pasa eso y no hay una respuesta, se está normalizando. Entonces, yo es justo ahí donde me di cuenta de la necesidad, o sea, que necesitábamos, bueno, que yo misma necesitaba estar formada en perspectiva de género, violencia de género, porque si la propia institución no hacía nada, yo como educadora no sabía cómo podía actuar, qué herramientas, no tenía ninguna herramienta. En ese momento pues vas con toda tu buena fe, con lo mejor, con todo lo que sabes, pero se te queda corto. Y yo, al igual que Mayalen, también he estado en muchos ámbitos y también he visto muchas situaciones que al final pues, son, son muy fuertes y hace falta que los propios educadores estemos formados en perspectiva de género, porque al final nosotros podemos hacer, bueno, nosotras, perdón, podemos hacer mucho daño con nuestro no apoyo, porque al final es dejar casi en el limbo a las personas. Entonces, tenemos Sí, mucho camino que recorrer en este sentido. exacto. Sí, totalmente. Desde mi parte fue más personal, porque fui a ver un monólogo de Pamela Palenciano, no sé si la Ay, sí, conocéis. Pamela, claro. Ujú. Y me impactó muchísimo, me impactó muchísimo. Y claro, me vi muy reflectada, muy que me pensé y todo. Entonces ahí ya empezó todo mi rabia. Es como esas gafas que solemos decir, ¿no? Que nos quitamos las gafas y empezamos, nos las ponemos las moradas y empezamos a verlo todo. Pues me pasó un poco eso, ¿no? De ir pensando, reflexionando y de repente verlo todo y decir, ostras, tenemos un montón de trabajo por hacer y desde nuestra profesión podemos hacer muchísimas cosas. Y no sé, es un poco también, a mí me nace más desde la rabia también interna de decir, joder, tengo que ocuparme de esto, de que no siga pasando más. Y Exacto. sí, se observa en el día a día tanto entre trabajadores, porque sobre todo entre nosotras pasa lo que estamos diciendo, el 90% de nuestras clases somos mujeres y, por ejemplo, en centro de menores es mucho más fácil si eres hombre trabajar, que en plan que te cojan para trabajar que una mujer. Ujú, Lo tenemos más fácil, aparte de porque hay menos, es como está este techo de cristal también ujú. entre más mandan, los que más mandan siempre suelen ser hombres, aunque hay más educadoras sociales, mujeres. Es que lo vemos tanto en nuestro día a día como en los menores, en las menores también. En el centro donde trabajo es de extranjeros y es que todos son hombres. Y es el porqué también, ¿no? Y ahí te pones a reflexionar, ¿y dónde estarán las niñas extranjeras que vienen? Y es que es todo en general, sí. Exacto. Habéis dado en la clave las tres. Tenemos mucho trabajo por delante. Las instituciones nos lo tienen que permitir
el currículum académico de la educación social debería de cambiar y nosotras las educadoras somos las que tenemos que hacer mucha presión en esto, porque es súper, súper, súper importante. Bueno, Edusers, antes de pasar a la siguiente cuestión, agradeceros que estéis aquí una noche más, en este caso con nosotras, hablando sobre la falta de perspectiva de género en la educación social. Muchísimas gracias por los comentarios y por todo el apoyo, y me gustaría coger un apunte de lo que ha dicho Andrea, y es el nombre de Pamela Valenciano. Edusers, por favor, si queréis empezar a formaros un poco o a indagar sobre la perspectiva de género, sobre la violencia de género, Pamela Valenciano hace un monólogo maravilloso, lo tenéis colgado en YouTube, así que buscarla. El monólogo se llama No solo duelen los golpes, y la verdad que yo lo he visto 2 veces. La primera me impactó, la segunda me impactó otra vez, y toca muchos temas muy importantes. Así que ahí os dejo ese apunte que rescato de lo que ha dicho Andrea. Y me gustaría pasar a la siguiente pregunta que tengo preparada esta noche para vosotras, y es: ¿por qué decidisteis formaros por vuestra cuenta en violencia de género? Lo hemos hablado un poco y al final es porque hemos notado esa falta que hace trabajar sobre la perspectiva de género, sobre la igualdad, sobre la violencia de género, y no hay un currículum en la carrera de educación social que cumpla esa necesidad. Por lo tanto, me gustaría que pudiésemos comentar cuál ha sido vuestra experiencia con esos cursos, talleres, formaciones que habéis hecho post la carrera de educación social, y si esos talleres se quedaron en la superficie, hablaron de, bueno, de lo que más o menos sale en los telediarios, o si tocaron a fondo el tema de la perspectiva de género, la igualdad de género, la violencia de género, la prostitución, etcétera. No sé quién quiere Vale, pues si empezar. queréis empiezo Eli, yo. perfecto. Yo he hecho, si no me equivoco, he hecho 3 cursos y el último que hice, empezar. Yo he hecho 3 cursos, uno relacionado con intervención con mujeres en situación de exclusión social y maltrato. Este curso fue largo, de forma presencial, y se trataba todos los ámbitos de la mujer, empezando desde la historia del feminismo hasta hablar de la enfermedad mental, de la exclusión que sufren las mujeres, incluso hablando de las relaciones de noviazgo, de pareja, y bueno, muy bien. Luego anteriormente hice otro curso que fue muy simple, que se llama violencia de género, tal cual, o sea, no es nada más, y es muy, muy básico. No, en mí no produjo nada ni me incitó a querer seguir estudiando. Y luego también hice un curso sobre trata de mujeres. Ese ya fue más explícito y me acerca a una realidad que desconocía totalmente. Perdonadme, que lo siento, ¿eh? Yo lo que había contado Vale. en resumen, sí, es que bueno, pero yo lo pongo en resumen. Venga, va. Que no tengo tanta formación extensa, solo el curso extraordinario de la universidad, que se llama Relaciones de Género, Pensamiento, Historia y Sociedad, y en general habla mucho sobre la historia y la filosofía de mujeres en todas las épocas pasadas, que la verdad que me ha servido para ver que ya había mujeres luchando y todo, ¿no? Desde nuestras raíces. Pero no tengo ninguna formación de más fuera de la universidad, porque lo que he dicho antes, que en la universidad ya íbamos en nuestros trabajos libres investigando y eso, pero nada más aparte. Vale. Bueno, yo como cursos como tal he hecho también uno de violencia de género bastante en general. En él lo que prácticamente he aprendido ha sido más que nada las leyes, porque no se ha dado nada de intervención ni nada, eso lo he ido adquiriendo según la experiencia. Y luego, pues nada, realicé un curso también sobre trata con fines de explotación sexual. Y nada, y lo que, un poco como Andrea también, lo que voy leyendo, lo que voy escuchando, podcasts,
pues todo lo que me interesa al final, libros y eso. Y la verdad que, bueno, quería recalcar que al final que hay que ir reciclándose también, porque nuestra carrera al final es eso, Totalmente. o sea, ir renovándose según los años, según la necesidad de cada menor o cada ámbito en el que trabajemos también un poco, Sí. porque va cambiando. Va cambiando, es verdad. Y el tema Es cambiante. el tema de la socialización de género va cambiando poco a poco. Ahora, dentro del discurso de la socialización de género también entra el tema de la pornografía, por ejemplo, cosa que hace un par de años, cuando Internet no existía como ahora que lo llevamos en el bolsillo, las cosas eran distintas, ¿no? Y tenemos que seguir formándonos en todo esto porque es súper importante. Súper, súper. Bueno, pues mi Claro, y que experiencia todo esto es es... muy cambiante. Entonces, Sí, hoy es la pornografía y mañana será otra cosa y va a haber este tipo de problemáticas diariamente. O sea, no, y ahí tenemos que estar nosotras. exacto. Pues compañeras, mi experiencia es más o menos como la vuestra. Yo salí de la universidad y sí que me metí a estudiar un máster en violencia de género, pero la verdad es que fue todo muy por encima, con pinzas, me explicaban 4 cosas, pero nunca cómo llegar a intervenir con las mujeres víctimas de violencia de género. También hice un curso sobre hijos e hijas de la violencia de género, ese sí que lo hice en Deusto y fue más interesante, ¿no? Al final, ahora sí que está recogido en la ley, ¿no? El tema de la violencia vicaria, el tema de que los y las menores son víctimas de la violencia de género porque son hijos e hijas de ese contexto, ¿no? de violencia. Y yo la verdad que lo que más me ha llenado y como profesional lo que más me vale ha sido la maravillosa experiencia de poder formarme gracias a Amelia Tiganus, que si no la conocéis, Amelia Tiganus es una activista feminista que va con la abolición y bueno, ella ha sido la forma más dura que yo he tenido de abrir los ojos porque además tiene un discurso estupendo que parte de la propia experiencia. Y bueno, que ahora también me estoy formando eh, sobre pornografía gracias también a un curso que está haciendo Mónica Alario, que es maravillosa. Si alguna vez tenéis oportunidad de leeros un libro, eh, es maravilloso. Y bueno, mi mayor experiencia ha sido emprender en torno a esto, la verdad. Bueno, compañeras, vamos allá con la siguiente pregunta que tengo preparada para vosotras esta noche. Edusers, antes de pasar a la siguiente, quiero recordaros que el chat está a vuestra disposición si lo necesitáis y que si no, en las redes sociales que las tenéis aquí arribita, también podéis dejarnos cualquier duda, pregunta, sugerencia, lo que queráis. Bueno, ¿creéis que sería importante y necesario incluir una asignatura o varias sobre feminismo en la carrera? Feminismo entendido sobre que habla en perspectiva de género, sobre prostitución, etcétera, etcétera. Y digo una o varias porque una de 3 meses igual no alcanza para explicar todo lo que tenemos que explicar desde el feminismo. Sí, totalmente sí. Y aparte de eso, también en todas las asignaturas yo creo que le podemos sacar también esa vena de perspectiva de género, ya sea falta o propuesta o lo que sea de cada asignatura, yo creo que también se puede sacar. Totalmente de acuerdo. Pero también creo que antes de que hubiesen asignaturas feministas, por así decirlo, creo que los profesionales tendrían que estar también formados en ello. Y
Porque al final, si no están formados, por muchas asignaturas que tuviésemos, no sé si quedarían un poco colgando. Y ya no tanto en nuestra profesión, sino en el sistema educativo en general tendría que haber asignaturas que estuviesen enfocadas desde este punto. Sí, totalmente de acuerdo con las dos. O sea, nada más que añadir, la verdad. Sí, tenéis toda la razón del mundo. Muchas veces en los programas de Eduso TV, si nos habéis seguido, Edusers, hemos hablado de que dentro de la carrera necesitamos que los profesionales sean educadores sociales. Bueno, pues ahora pedimos desde aquí que en las carreras, aparte de que sean educadores sociales quienes nos formen, los educadores sociales y educadoras sociales tengan formación en género, en perspectiva de género, en igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si pudiésemos ahora entre nosotras diseñar la asignatura o asignaturas idílicas para que los profesionales y las profesionales de la educación social tengan conocimientos básicos y necesarios sobre todo esto que estamos hablando, ¿qué partes del temario meteríais? A ver, yo creo que es... empieza si quieres. No, igual, dale. Venga, Andrea. Pues yo por una parte, es lo que estamos diciendo, que aparte de perspectiva de género, pues también encontramos muchas más faltas en lo que es nuestra carrera, ¿no? Porque sí que es verdad que en Valencia, por ejemplo, no te explican qué colectivos existen en ningún momento. Entonces, a lo mejor sí que sería interesante para ver la importancia que tiene la perspectiva de género y el feminismo en cada colectivo que vamos a trabajar, porque no solo se trabajan mujeres, es que lo que estaba diciendo también antes Mayalen, en todos nuestros colectivos podemos trabajar la violencia de género, la perspectiva, todo. Entonces yo sí que valoraría el cómo pasar a la práctica o cómo valorar la experiencia de cómo podemos sacar esa perspectiva de género en cada colectivo que vamos a trabajar y sea donde vamos a trabajar. Yo lo veo importante esa parte. Sí, es que es importante en tanto en cuanto uno de los factores de riesgo para, por ejemplo, el colectivo de personas con discapacidad o el colectivo de salud mental o personas en exclusión social, uno de los factores de riesgo es ser mujer. Por lo tanto, la interfuncionalidad. Claro. O sea, está claro que una de las exclusiones reales que tenemos todas es por ser simplemente mujer, o sea, partiendo desde ahí y luego el añadir otra exclusión más, claro, por lo que sea, por tener diversidad funcional o por, yo qué sé, por haber sufrido abusos o drogodependencia o lo que sea. O sea, siempre el primer punto de exclusión es ser mujer. Y eso... Claro, es que lo viví. En base a lo que tú acabas de decir, Mayalen, y que sabemos que es súper importante ese factor de riesgo principal, ¿cómo seguimos en una carrera como la educación social sin hablar de género? Es que me encantaría que esta pregunta se le hiciesen todos los rectores, vicerrectores y de todas las universidades de España y del mundo entero. Vaya. Que de hecho, yo creo que ahora sería lo suyo. Sí. Porque estamos como un poco en la moda, como aquello que dice, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, en mi universidad es la primera decana que hay en mucho tiempo, que vamos haciendo un poco de cambio, ¿no? Pero quiero decir que la pregunta se la hacen. La cosa es que no se quede solo en la reflexión, sino en la actuación. Porque a lo mejor dicen, ay, es verdad. Pero ya. Entonces es el cambio, ¿no? El vamos a hacerlo. Pues sí. Vamos a formarnos, porque claramente no están formados. Porque tampoco había formación. Pero ahora la hay. Ahora la hay. Así que bueno. De vez en cuando hay suerte y hay profesorado que sí que está formado e inculca, o sea, trabaja desde esa perspectiva de género. Yo hasta que no terminé la carrera y no hice el TFG no la tuve. Y tuve la suerte de tener una profesora que
que le apasionaba el mundo. Entonces, también era una persona joven. O sea, igual había salido hace 3 o 4 años de la carrera. Entonces, no sé en vuestras universidades, pero la edad media de la Universidad del País Vasco, pues no sé si serían entre 40 y 50 años. Que no sé si eso puede influir también en tener una perspectiva de género. No lo justifica, por supuesto. Sí que influye, porque sí que es verdad que el profesorado más joven que yo he tenido en la carrera sí que siempre utilizaba el lenguaje inclusivo y Claro. sí que hacía referencia al género, pero esos son ya mayores que se nota que llevan ahí una barbaridad de años. Sí que es verdad que no. Yo por mi parte creo que estudié educación social hace demasiados años, igual, pero en mi época no había ni es que un ligero discurso. O sea, y ahora no sé cómo estará, supongo que habrá cambiado y habrá evolucionado, quiero creer, por favor. En mi época no había ni un ligero discurso, o sea, nada, cero. Yo tampoco, ¿eh? Yo no tengo el recuerdo prácticamente ni de que se nombrase de refilón el hecho de la perspectiva de género. Pero como otras muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, el colectivo LGTBIQ+, Claro. tampoco. Entonces, hay muchos vacíos por ahí. Compañeras, Hombre, nos comentan por el chat Edus Roquera, no sé si lo han comentado ya, pero en la UPO, no sé qué universidad es, hablo de 2008, perdón, en la diplomatura había una asignatura específica sobre género, pero era optativa, la cursé y por entonces se debatían muchos conceptos que están ahora en la calle. Pues mirad, 2008, cuando era la diplomatura, que no el grado, sí que había una asignatura. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que luego ya no está, por lo menos en las universidades que nosotras aquí presentes hemos cursado. La mía sí, lo que he dicho yo, pero es Sí, voluntario. es Sí. verdad, como optativa. Pues yo como optativas tenía muchas cosas, incluso una asignatura sobre redes sociales, pero parecía más importante las redes sociales que la perspectiva de género, vaya. Bueno, compañeras, si tuviésemos que programar una asignatura sobre feminismo, ¿qué meteríais dentro de esa asignatura? muchas cosas. Muchas cosas. Hombre, yo Gestionarlo, ¿no? Es difícil. es muy difícil. Pero yo sí que personalmente sobra decir que la historia y todos los inicios del feminismo, pero también, o sea, también creo que habría que hablar de los tipos de violencia que existen, de la identidad, de la sexualidad y de poder entender el papel de la mujer en la actualidad. O sea, actualmente, ¿cuál es nuestro papel? Incluso también metería el mundo de las redes sociales, todo lo mediático, porque creo que es un temón y si hablamos de eso abrimos un melón que estamos todo el día aquí hablando de ello. Sí, las redes sociales ha cambiado mucho el panorama, sobre todo de los más y las más jóvenes, del concepto de las relaciones, de la imagen, de la belleza, de la posesión. Ha cambiado muchísimo, pero radicalmente. Pues por el chat nos dice Edus Roquera que la universidad que era la de Pablo de Olavide en Sevilla y que la asignatura de género se la comió el plan Bolonia, vaya. Vaya. Pues vaya. A ver, mira, también nos está dando ideas sobre qué incluir en la asignatura sobre feminismo y nos dice autoras y feministas relevantes, muy importante porque no sé vosotras, pero yo en la uni estudiaba a todos señores, a casi todos señores, vaya. Sí, sí, eso también es Eso cierto es. que la mayoría de autores son hombres y cuando buscamos información en Internet, muchos de los artículos son de hombres y no tanto de mujeres. Exacto. Si os dais cuenta, cuando estudiábamos la asignatura de historia, los anónimos, la mayoría mujeres. Claro. Totalmente, totalmente. Bueno, violencias hacia la mujer, la ley nacional y autonómica sobre igualdad, sobre violencia de género, y yo ya diría el tema de la violencia simbólica,
porque hablamos mucho de la violencia machista, de la violencia de género, pero las violencias simbólicas, esas pequeñitas que las tenemos muy normalizadas, es algo muy importante sobre lo que hablar, ¿no? Porque al final la norma, lo normalizado, es lo que sigue permitiendo la desigualdad, ¿no? Y hay que romper con esas normas impuestas. Y por eso es importante conocer de dónde venimos, de nuestros roles, el por qué nosotras nos maquillamos y no nos Claro. miran mal en la base del todo. ¿Por qué hemos normalizado ese tipo de cosas? El reflexionar sobre el por qué. Yo por qué puedo llevar falda tranquilamente y no pienso, uff, me la pongo o no. En plan, reflexionar ese tipo de cosas yo creo que nos ayuda un poco a ese tipo de violencia. La construcción de los roles de género. Mira, hoy Mm. estaba preparando un material para un proyecto que tengo entre las manos y quiero lanzar en torno a todo esto. Y estaba yo repensando sobre cada juguete de las jugueterías que enseña a las niñas y a los niños, ¿no? Haciendo una especie de descripción de esto le puede enseñar a tal, esto le puede enseñar a no sé qué. Y es que lo tenemos tan metido en la sociedad y no nos han enseñado a verlo, porque si no, no habría esa norma impuesta. Totalmente. Bueno, compañeras, ¿algún libro, vídeo, alguna web que podáis recomendar? ¿Alguna experiencia, anécdota? A ver, yo por ejemplo hace poco vi el teatro de prostitución de Carmen Machi, no sé si lo habéis visto. No. No hay palabras para describir, fue la verdad que muy impactante y a mí me hizo reflexionar mucho también hacia el tema de prostitución y España. Decir que somos el primer país en Europa con más prostitución y no somos conscientes de ello y es una cosa muy importante. Y, y es que no valoramos ese tipo de cosas. Entonces a mí ese teatro me hizo reflexionar muchísimo. Y no sé, aparte también hay un montón de libros más ahora mismo. Pero sobre los libros quería destacar la importancia de la traducción. Porque sí que es verdad que he leído muchos libros que la traducción al español o al catalán se han hecho sin tener un lenguaje inclusivo. Y para mí eso es bastante importante. Es decir, si tú estás, ya sea un libro feminista o no un libro, creo que se tiene que tener en cuenta, pero si más es un libro feminista que habla sobre el lenguaje inclusivo, por lo menos esa traducción que respete ese lenguaje inclusivo, porque a mí me ha pasado mucho de leer un montón de libros que hacen referencia a esto sin utilizarlo. En euskera tenemos la suerte de que no existe género a la hora de Exacto. hablar en euskera. Pero Pero bueno, si no, ¿qué pasaría? si no, yo creo que nos confundiríamos también, porque yo misma también muchas veces la cago. Así que, bueno, Claro. por lo Sí. menos, muchas veces yo digo, por lo menos el intentarlo, ¿no? El esforzarte y ver que te esfuerzas por lo menos, porque siempre vas a equivocarte. O sea, puedes equivocarte muchas veces. Ahora mismo también habremos utilizado igual los términos incorrectamente. Pero bueno, para eso está. Luego nos daremos cuenta y diremos, ostras, pues tengo que cambiar este aspecto y mejorarlo. Y ya está. Sí, porque se está actualizando, digo yo. Porque creo que ahora ya no se llama lenguaje inclusivo, sino se llama de otra manera. En plan, que eso también va actualizando. Sí, sí, eso es. Todo va evolucionando. Pero Sí. como anécdota, yo a través de las redes sociales intento utilizar la E porque me gusta y lo intento. Me resulta muchísimo más difícil hacerlo a viva voz, vaya, hablando. Me resulta más complicado. Al final, todas aquí presentes estamos socializadas en el machismo. Aunque lo estemos deconstruyendo, estamos socializadas en ello y tendemos al masculino genérico, ¿no?
Pero una vez una mujer me dejó un comentario en uno de mis posts de Instagram y me dijo algo así como, jo, con lo buenos que son tus posts, me parece terrible que utilices la E porque no está metida dentro de la Real, de la RAE, vaya. Y yo digo, no le contesté porque la verdad muchas veces prefiero no contestar a este tipo de cosas porque si no ardo. Pero yo digo, pero a ver, si la RAE está hecha por señoros. Joder, solamente hace falta ver cuál es el significado de mujer y de Claro. hombre y la comparativa. Es que Y bueno, es que ayer o antes de ayer viendo un documental, la verdad es que a mí no me da por leerme la RAE, vaya, pero viendo un documental, que luego os diré cuál es, feminazi, la palabra feminazi está incluida en la RAE. oh, Vaya, ¿qué te dice eso? ¿Qué nos dice esto, compañeras? ¿Qué nos dice? Que al final la RAE está construida desde una visión completamente de hombre y completamente patriarcal y machista. Y me hizo mucha gracia que esa mujer me dijese como que mi contenido perdía valor al utilizar esa E, ¿no? Y es que al final seguimos nosotras mismas poniéndonos excusas para no terminar de ver todo lo que implica la socialización de género y la socialización machista. Así que... Sí, es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? De vamos actualizándonos. Sí. Por el chat nos dice Ed Roquera que prefiere usar la forma femenina para visibilizarnos a nosotras, la E para las identidades no binarias. Bueno, puede ser. Tal vez yo incluyo la E porque entiendo el mundo de lo no binario y no me gusta presuponer si una persona es género masculino o femenino. Tal vez porque yo estoy muy metida dentro del colectivo LGTBI, tanto como que pertenezco a él. Y al final he crecido con personas no binarias y he crecido con personas trans, por lo tanto para mí la E es algo como más de educación muchas veces. Pero bueno, aquí también me gusta pensar que mientras que no nos faltemos el respeto y utilicemos un lenguaje inclusivo, me da igual la E que utilizarlo en femenino. Pero esa es, bueno, mi visión. Bueno, las demás compañeras, algún vídeo, libro, peli. Bueno, yo para aquellas personas que se introducen al feminismo recomendaría el feminismo para principiantes y seguido de ese libro, el de Cansadas. Sé que no incluye todas las perspectivas, pero creo que da pinceladas bastante interesantes para introducirse a lo que es el feminismo. Y luego también, desde el humor, desde lo que es la comedia, también recomendaría algunas comediantas, ¿no? ¿Cómo se diría? No sé cómo se le llama a una persona que hace comedia ahora mismo. Entonces, recomendaría a Sari Vivan y a Penny Jane. Gracias por las recomendaciones. Bueno, lo tengo yo por aquí, el que has dicho tú, el de feminismo para principiantes. Yo también lo tengo por aquí. Me gustaría recalcar que el feminismo no es sencillo, es una carrera de fondo y que empezar por ese manual a veces es hasta complicado, ¿vale? Porque tiene muchos términos y puede volverte la cabeza loca. Entonces, creo que no hay libros básicos o no básicos, sino que el feminismo es una carrera de fondo de todos los días y de mucho tiempo. Nunca terminas de aprender cosas sobre el feminismo. Y esto, las feministas más top que tenemos en España es algo que también recalcan, ¿no? Que el feminismo no es algo sencillo, abrir los ojos no es algo sencillo y que ese libro, el que tú has dicho, Feminismo para principiantes, es muy top, pero también puede llegar a abrumar a la mujer o a la persona que llega a ese libro. Por lo tanto, poco a poco, pasito a pasito, que nunca se termina de aprender. Sí. ¿Alguno más, compañeros? Yo había preparado un poquito recursos que suelo acudir a ellos y que los suelo utilizar, un poco por hacerlo un poco más práctico también
Y bueno, uno es un vídeo que a mí personalmente me gusta mucho para trabajar, que suele ser que es una historia de princesas y de príncipes, en el que pues utiliza mucho las diferencias, las diferencias que hay entre hombres y mujeres y la poca igualdad que hay. Y luego también, bueno, hay un libro que me gusta mucho, que es La Vuelta al Mundo de 15 mujeres, que ahí se habla mucho de la perspectiva del feminismo según en el país en el que hayas nacido. Y está muy guay, la verdad. A mí me gusta personalmente. Y luego hacer mención también a unas chavalas que empezaron a cantar, que se llaman Alarma Morea, y que yo pues casi siempre se lo pongo a mis chavales para que lo escuchen, porque eso, son feministas, sus canciones son muy feministas y encima lo hacen de una forma muy salada, la verdad. Qué bien, me lo he apuntado todo, Mayalen, que lo sepas. Me lo he ¿Ya podéis apuntado todo. decir el grupo de música que no... Alarma Morea, son de Urrechu y son unas cracks, la Lo voy a verdad. poner por el chat para dejarlo aquí. Alarma Morea. Entiendo que las canciones son en euskera. Cantan en castellano y en euskera. Vale. Ahí lo dejo por el chat para que la gente lo tenga aquí presente. Por aquí también nos dicen recomendaciones de libros, de lo que más me ha gustado, Los hombres me explican cosas, de Rebeca. Uy, Sí, sí. a ver, espera, ¿eh? El hombre prehistórico es también una mujer, de una paleontóloga francesa, impulsadora de la antropología feminista o de género. Y ¿sabías la cara oculta de la ciencia? De Adela Muñoz, catedrática de química de la Universidad de Sevilla, entiendo. Gracias por esas recomendaciones. Post de estirando el chicle sin pelos en la lengua. El de estirando el chicle, yo es que la verdad es que soy muy mala para los posts. Tengo que empezar a escuchar. Tengo que. ¿Alguna recomendación más, compañeras? Pues ya que estamos también, el documental de Proxenetas, que también trabaja mucho, pero no es para todos los públicos, la verdad. A mí me impactó mucho y bueno, habla mucho de todos los prostíbulos de España y de la trata de personas. Pues a mí me gustaría recomendaros, siempre lo digo, a Amelia Tiganus. Creo que es una mujer muy necesaria. Tenéis vídeos de ella un montón en YouTube, que al final es un contenido tal vez más sencillo de consumir porque te lo dan hecho visual, ¿no? También la tenéis junto con Cindy Takanashi, también una feminista abanderada. La tenéis en el programa de las uñas. Y luego tenemos el pedazo de libro que hizo Amelia de la revuelta de las putas. Eso es necesario. Muy, 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 muy necesario. Es también sobre trata y en el caso de España, que como habéis dicho, España es un país proxeneta, es el prostíbulo de Europa. Os diré el nombre porque se me acaba de ir. El año que trafiqué con mujeres, y el autor no me acuerdo, es el mismo del de Diary de un Skin. Es un libro, a mí me costó mucho leerlo, sobre todo porque es todo también como el de Amelia, casos reales. Y como no, siempre, siempre, siempre el libro de Mónica Lario, Política sexual de la pornografía. Y también un documental de Netflix que vi el otro día, que se llama ¿Qué coño está pasando? Perdón por la palabrota, pero se llama así el vídeo. Que es también sobre mujeres aquí en España. Entonces, ese documental en Netflix lo está, así que lo podéis echar un ojo.
se ven diferentes posturas dentro del feminismo sobre cosas como la prostitución, la pornografía, la libre elección, etcétera, etcétera, ¿no? Con mujeres muy, muy tops. Eh, y no sé qué más iba a decir, se me ha ido, porque se me suele ir, pero no pasa nada, creo que hemos dicho muchísimos lugares, muchísimos libros, vídeos, pelis, series. No, pelis no hemos dicho. Bueno, pelis sí, la de Histeria, que creo que también está en Netflix y no está en Prime. La de A mí me Histeria. encantó la de Sufragistas. La serie. La Ah, es película. peli. Vale, la tengo Mm. pendiente, pensaba que era una serie. La tengo pendiente, me la dijeron el otro día. A mí me Sufragistas. gustó porque es una manera visual de ver la lucha que ha habido y como más como educadoras sociales, ¿no? La lucha en equipo también. Eso es. Salva Zarbaoeduso nos deja una guía en PDF, metodología para educadoras y educadores sociales de la Junta de Andalucía, y es hecho de edusos para edusos, ¿vale? Entiendo que será sobre el tema de la socialización de género. Hay un link aquí que le podéis clicar y, y descargar el material en PDF. Compañeras, llevamos una horita de programa. ¿Algo más que os gustaría decir, añadir, compartir? Lo que queráis, es el momento. A ver, yo como general que veo que este recurso para poder compartir nuestras vivencias de perspectiva de género en educación social lo veo súper importante porque así vemos la necesidad que hay y la lucha que tenemos que tener y esa motivación también para que la haya y en nuestro día a día en general también, no tanto también en nuestra profesión colectivo que sea y nuestra vida personal y en general es muy importante y creo que podemos cambiar muchísimo. Por aquí nos hacen una pregunta: ¿cómo incorporáis la perspectiva de género en vuestra labor como educadoras sociales? Yo, la verdad que mientras os pensáis la respuesta, yo tengo que Yo decir que me dedico a eso, es decir, desde mi emprendimiento, desde Verba, yo me dedico a la perspectiva de género, ¿no? Yo soy técnica en igualdad, me especialicé en violencia de género, en sexualidad feminista, y ahora estoy en pornografía como escuela de la violencia sexual, y la función de mía como educadora social dentro de mi empresa, de Verba, es educar a madres, padres, menores y profesionales sobre todo esto. Por lo tanto, mi labor está total y completamente centrada aquí. Compañeras, ¿alguien quiere responder también? Sí, en mi caso, por ejemplo, pues nada, educando en lo más mínimo que puedo, intentando romperles estereotipos que existen de desigualdad en pequeñas cosas, desde comentarios, o ahora que trabajo con menores, sobre todo, comentarios, intentando que tengan relaciones sanas, trabajando todo lo que puedo y más también con las familias, con pequeñitos pasos, la verdad. Mayel, Pero yo creo que esa es la educando. clave. Esa es la clave. Al final, nosotras, como educadoras, y espero que también los educadores sociales, que estamos formándonos en esto, al final somos una fuente de sabiduría y de conocimientos en torno a esto, y las pequeñas intervenciones que podamos hacer con los colectivos con los que trabajemos, si es con menores, con familia, con exclusión, creo que es importante. Es importante. Incluso con nuestras propias familias, ¿eh? A sí, veces total. los comentarios en la cena de Navidad sobre el vestido o el culo o la cara tan operada de la cantante de turno, y tú tener que decir, perdona, esto que estás haciendo es terrible, ¿no? Esos pequeños granitos de arena son muy importantes. Dentro de nuestro grupo de amigas, nuestras redes sociales, es importante, porque como venía diciendo, eso es un trabajo de fondo y poco a poco estamos consiguiendo cosas.
Sí, de hecho quería Yo, destacar que incluso más importantes porque, por ejemplo, en mi centro hacemos taller... Uy, ¿se ha parado? No, se ve, Ah, lo vale. veo. En, en mi centro se hace talleres de perspectiva de género Ujú. y yo creo que hacemos más función en nuestro día a día que en esos talleres, porque al final esos talleres se implantan en una hora que ellos están allí escuchando y poca cosa más. En cambio, en nuestro día a día, por ejemplo, yo no llevo sujetador y claro, mi centro son hombres extranjeros, menores. Y claro, es siempre la típica pregunta. O por ejemplo, en verano yo no me depilo las piernas, entonces es como, uy, tú no te depiles las piernas. Y claro, es el día a día, el ir constante, esos comentarios, sus comentarios, ir corrigiéndoles, ir haciéndoles debates, haciéndoles reflexionar. ¿Y tú qué crees? ¿Por qué? O alguna cosa así, que más que yo creo que hacemos más papeles que esos talleres que no los quitaría, que siempre están de más y están muy bien, pero es eso, es constante, sí. Qué importante es lo que estamos diciendo ahora, compañeras, porque es que es así. Eli, Mm. ¿querías decir algo, creo? sí, que creo que también que nosotras podamos trabajar con estos colectivos, ya estamos también incorporando la perspectiva de género. Es decir, que yo, por ejemplo, trabajo con personas adultas con enfermedad mental. Entonces, son personas que ya tienen una trayectoria, tienen una forma de hacer las cosas, una estructura mental que ya está más o menos cerrada. Bueno, más o menos cerrada no es que esté cerrada, sino que cuesta incorporar cosas nuevas. Entonces, que la propia profesional sea una mujer también rompe un poco con esos estereotipos. Entonces, ya simplemente el que no es que nos den la oportunidad de trabajar, sino que el poder trabajar de ello ya es romper con los estereotipos. Que luego también, que no sé si os habrá pasado, en las entrevistas nos enfrentamos con preguntas un poco fuera de lugares, de a ver si tenemos miedo para trabajar con el colectivo o bueno, preguntas que juzgan un poco el simplemente ser mujer y encima si eres bajita ya, pues ya apaga la luz y vámonos. Exacto, exacto. Bueno, por aquí, por el chat también Salva está diciendo lo mismo, con pequeños detalles, poniendo en la mesa actitudes machistas del día a día, predicando por el ejemplo, creo que también han dicho por ahí. Depende de tu formación y de tu implicación como profesional. Y aquí Salva, es importante que los hombres tengamos actitudes igualitarias y defendiendo la igualdad y la diversidad. Exacto, pero hay que educarse en igualdad, hombres y mujeres Sí. también, ¿eh? Sí, totalmente. De hecho, hoy en día existen grupos de nuevas masculinidades en los que pueden participar y ahí se trabaja mucho la igualdad. Así que les animo a todos los hombres que están viendo también que se animen. Es importante porque al final solamente dándose cuenta de los privilegios que tienen por ser hombre, Claro, como por ejemplo que no te hagan esas preguntas en un contrato de trabajo, solamente replanteándose esas cosas puedes ver a la mujer como tu igual, tener esa empatía y practicar la igualdad, ¿no? claro. Sí, totalmente. Al final es cosa, si queremos que la sociedad mejore, es parte de toda la sociedad. Exacto, exacto. Mm. Bueno, compañeras, yo no puedo hacer otra cosa que daros las gracias por vuestra participación en este maravilloso programa de hoy. Me ha encantado conoceros, poneros cara. Eli, Mayalen, muchísimas gracias. Vale. Y por si os habéis perdido el principio del programa, Andrea es nuestra nueva incorporación al equipo de Eduso TV, así que le vais a ver más adelante. Bueno, a ver, el chat sigue por aquí, pero si no tenéis nada más que añadir, compañeras. Bueno, darte las gracias también No, de poder eso es. darnos voz a nosotras y visibilizar un poco nuestra experiencia y nuestra profesión. Gracias, 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 gracias. Ya haremos más, ¿eh? Yo Sí. espero que me dejen hacer, sí, ya sé que sí, pero espero que podamos reunirnos otras veces y hacer más programas con esta perspectiva de género, tal vez tocando otras cosas, ¿no?
Pues nada, compañeras, muchas gracias. Antes de finalizar el directo, porfa, no cortéis en la otra plataforma, ¿vale? Seguidlo Vale. aquí, pero no cortéis, ¿vale? Edusers, muchísimas gracias una noche más por estar con nosotras hablando de la falta de perspectiva de género en la educación social. Espero que os haya gustado y os esperamos en la próxima. Gracias.